Entonces, acerca de la ley de Cristo. Hemos, pues en algún modo traído a la luz algo que no siempre es considerado por muchos cristianos. El hecho de que si no vivimos bajo la ley de Moisés, ¿bajo qué ley vivimos? Si no son los 10 mandamientos, ¿cuáles son los mandamientos que tenemos que guardar? Porque la ley de Moisés es una sola. La Biblia nunca separa a los 10 mandamientos del resto de la ley, ni la divide en diferentes formas, como ya hemos mencionado. El asunto es que aquí viene el nuevo pacto, que es la base de la ley de Cristo. Estamos ahora ya no bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Cuando alguien dice, bueno, si tú no guardas la ley de Moisés, entonces, ¿qué es lo que te detiene de pecar? La realidad es que la ley de Cristo, como hemos hablado a lo largo de semanas, es para aquellos que han nacido de nuevo. ¿Qué es lo que nos detiene de pecar? Primeramente, el hecho de que hemos nacido de nuevo y que el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero sí hay una ley, y esta ley es la ley de Cristo. Dios la estableció en el nuevo pacto. Vamos a hablar de ello más la próxima semana, sobre nuestra capacidad de cumplir la ley de Cristo. Sin embargo, hay algo que es relevante, es muy importante, porque a veces tomamos las cosas separadas, como si en la Biblia hubiera diferentes temas aislados, y entonces llega el momento en que tenemos que darle unidad a todo para que todo tenga sentido. Bueno, Dios habla aquí del nuevo pacto, el nuevo pacto que hará con su pueblo. Lo llama la casa de Israel, la casa de Judá, porque recuerden que la revelación de que los gentiles son parte del cuerpo de Cristo, parte del pueblo de Dios, es una revelación dada a los apóstoles, como dice Colosenses 3. Pero, mientras tanto, nosotros entendemos que este nuevo pacto es para todos aquellos que han creído en Cristo. Este nuevo pacto, que Él pondrá su ley en nosotros, porque los judíos no discernían entre mente y corazón. Este es un concepto más griego. El judío consideraba que los pensamientos venían del corazón, tal como lo dice Jesús: del corazón salen los malos pensamientos, y eso es lo que contamina al hombre. Pero ya en Hebreos 7, si leemos nuevamente el nuevo pacto, en Hebreos 8, perdón, y entonces leemos que dice: pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, porque para los hebreos ya del tiempo del Nuevo Testamento ya era claro que la mente era la que se enfocaba en los pensamientos y el corazón en la fe, en las emociones. Pondré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Nadie entonces dice: yo seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Nadie enseñará más a su hermano diciendo: conoce a Dios, porque todos tendrán conocimiento mío. Porque recuerden que en el antiguo pacto solamente los sacerdotes y solamente los escribas que se dedicaban a todo esto eran los que tenían el conocimiento de la ley y lo debían de enseñar a los demás. Y los demás no tenían acceso a Dios. Al tabernáculo solo lo tenían los sacerdotes. Entonces todos me conocerán, dice, porque perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Entonces vamos entendiendo que hay un nuevo pacto. Pero en cada pacto que Dios ha hecho a lo largo de la Biblia, nosotros cuando estudiamos leche espiritual, la última lección que estudiamos, si ustedes se acuerdan de leche espiritual, el último tema que estudiamos es acerca de los pactos. Dios estableció un pacto con toda la tierra, con toda la creación, no solamente con Noé, con toda la creación. Después de que Noé salió del arca, Noé le ofreció sacrificio a Dios. Dios hizo un pacto consigo mismo y lo hizo con la tierra, de que no volvería a destruir más a toda la tierra como lo hizo en esa ocasión. Y el símbolo de ese pacto que queda para recordar ese pacto es el arco iris, que aún hoy todavía lo podemos ver. Es un efecto de la humedad, es cierto, pero es Dios quien lo ha colocado ahí. Un efecto de un prisma de entre la luz y la humedad. Cuando Dios hace un pacto con Abraham, que ayer con los varones vimos que se llama el pacto de, ¿quién se acuerda? El pacto de gracia, ¿verdad? El pacto de gracia, porque Abraham no tuvo que hacer mayor cosa
para recibirlo, ni con las condiciones había mayor cosa para él. No había imposición de Dios, sino que Dios estableció su pacto con él por gracia, y por gracia lo iba a llevar adelante. Y la señal de ese pacto fue, ¿cuál fue la señal del pacto con Abraham? La circuncisión. Ok, tenemos los pasajes, pero ahorita solo hacemos un repaso. Después viene el pueblo de Israel y Dios hace un pacto con ellos. En Éxodo 19:5 les dice: si ustedes guardan mi pacto y oyen mi voz, serán mi especial tesoro. El punto es que este pacto ya tiene su condicionante: guardarlo y oír la voz de Dios, porque si no lo guardan, pierde su vigencia. No es un pacto de gracia como el de Abraham. Este pacto tiene condicionantes. La condición es que el pueblo lo obedezca. ¿Y cuál es la señal de este pacto? Esto es importante saberlo como cristianos para no confundir después, porque la verdad es que este es parte del gran problema de la iglesia cristiana en general. Éxodo 31, 16 al 17, si alguien quiere buscarlo. Éxodo 31, 16 al 17. Y viene en otros pasajes más, incluso Ezequiel lo menciona, pero vamos a verlo ahí. En Éxodo 31, 16 al 17, alguien que se ponga de pie y lo lea con voz alta, voz fuerte. Éxodo 31, 16 al 17. Adelante, Naftali. Los israelitas guardarán, pues, el día de reposo, celebrándolo por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los israelitas para siempre, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó de trabajar y reposó. Ok, dice Dios que el día de reposo será una señal, la guardarán como pacto perpetuo, es una señal entre ellos y Dios. Y la señal del antiguo pacto era el día de reposo. Si uno está en el antiguo pacto, entonces uno está obligado a guardar el día de reposo. Pero aquel que ha nacido de nuevo entra en un nuevo pacto con Dios. Ahora, antes de establecer su pacto, que ya leímos en Jeremías, unos 500 años, más de 500 años, antes de que Jesucristo viniera, antes de que se estableciera el nuevo pacto, y después Ezequiel, contemporáneo de Jeremías, aunque Jeremías estaba en Jerusalén, Ezequiel estaba en Babilonia. En Ezequiel 36, lo mencionamos la semana pasada, lo hemos mencionado ya en algunos estudios en el Evangelio de Juan también. Ezequiel 36, 25 al 27 dice esto. Entonces, bueno, desde el 24, siempre que hay una promesa de volver, esa promesa tiene implicación hacia la iglesia. Dice: porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Ok, hay un sentido ahí más profundo que entender respecto a la iglesia, pero dice: entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Empieza con la limpieza. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Esta promesa es a la que Jesús hace referencia cuando le dice a Timoteo que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo, y el nuevo nacimiento es reflejo de esta obra de Dios que empieza por el lavamiento que estamos teniendo cuando dice que nosotros, nuestros cuerpos, han sido lavados con agua pura, hemos sido purificados y por lo tanto ya no tenemos más conciencia de pecado. Pablo después lo aplica también a haber sido lavados en la sangre de Cristo. Bien, y Jesús le dice a los discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Hay una implicación del lavamiento en el nuevo pacto, ser lavados, ser limpiados.
Bueno, cuando Juan el Bautista viene a bautizar todavía no hay nuevo pacto. ¿Cómo veía la gente el bautismo de Juan? La gente lo entendía como el ritual del lavamiento. Cuando Jesús está en las bodas de Caná y ahí se acaba el vino, y entonces él va a transformar el agua en vino, lo que dice Juan es que había unas tinajas para el rito de la purificación, porque el rito de la purificación era de que los judíos se lavaban con agua. Antes de entrar al tabernáculo, los sacerdotes tenían una pila enorme de agua donde se tenían que lavar y que cambiar la ropa para poder entrar al tabernáculo. Bueno, el lavamiento es una forma de que nosotros entendemos el nuevo nacimiento. Ahora, ¿cómo se refleja en nosotros el nuevo nacimiento? Porque cuando Jesús murió en la cruz y cuando él le dio estas palabras a Nicodemo, el apóstol Pablo todavía no escribía que hemos muerto y resucitado con Cristo en el bautismo. El bautismo todavía no significaba muerte y resurrección, sino significaba lavamiento. Cuando los cristianos se bautizaron el día de Pentecostés, Pablo todavía ni se convertía, y se bautizaron. El asunto es que el bautismo, ¿qué significó desde el inicio? Lavamiento. Ser lavados. La primer señal o el primer símbolo del nuevo pacto es ser lavados, y el bautismo que representa lavar. Por eso hemos dicho, ¿cómo lavas tú un traste? Lo puedes sumergir en agua, lo puedes poner debajo de la llave, pero el lavamiento es lo que importa, no la forma, porque no necesariamente hay que sumergir para bautizar. Ahora no discutimos ahorita el tema del bautismo, pero sí su significado que implica el lavamiento. Pablo ahora toma esa imagen y nos dice en Romanos 6:4, en Colosenses 2:12, que ese lavamiento es el símbolo de haber muerto y resucitado con Cristo. Pero ese lavamiento, por eso es con agua. Somos bautizados y eso simboliza haber muerto y resucitado con Cristo. Bueno, básicamente haber muerto, porque después de eso nosotros estamos en nueva vida. Que muchos cristianos les gusta meter y no sé por qué razón el échate para atrás y no para adelante, pero bueno, finalmente ha sido una forma y ha sido un método, pero no está ordenado en la Biblia de esa manera y no van a encontrar ni un pasaje, porque la palabra bautismo no solo significa sumergir, en realidad significa colocar debajo de. Y cuando tú metes algo debajo de la regadera del agua, está debajo del agua. Entonces, por eso no es el método y no podemos basarnos en el nombre. Pero este nuevo pacto y la ley de Cristo tiene su símbolo. Hemos sido lavados. Y esta es la cuestión que hemos enseñado en Leche Espiritual. ¿Cuál es la importancia del bautismo? El bautismo es la manera en que entramos en este nuevo pacto que acabamos de leer. Ahora, pero Dios, sabiendo que nosotros como humanos sí nos vamos a acordar del día que nos bautizamos, pero no nos vamos a estar acordando constantemente que tenemos un pacto con Dios y que ese pacto también es un pacto de gracia, que es la continuación del pacto de Abraham, donde el bautismo es lo que sustituye a la circuncisión, porque precisamente en Colosenses 2 el apóstol Pablo dice que la circuncisión que Cristo realiza en nosotros, no con la mano, no en la carne, sino en nuestro corazón, es el bautismo. El bautismo sustituye a la circuncisión, que era el pacto con Abraham, el pacto de gracia, y es un principio del nuevo pacto. El nuevo pacto, Jesús es el mediador y se rige por la ley de Cristo. Pero ¿qué nos trae Dios como un recordatorio constante que tenemos ese pacto? ¿Qué es lo que nos debe recordar constantemente que tenemos un pacto con Dios? Sí, pero un acto que hacemos, ¿qué nos debe recordar a nosotros que tenemos un pacto con Dios? La cena. La cena es el recordatorio. Dice Jesús, hagan esto en memoria de mí. Acuérdense, esta copa es mi sangre del nuevo pacto que es derramada para el perdón de muchos. Y entonces Jesús establece este símbolo para que nosotros recordemos
que hemos entrado en un pacto con Dios. El pacto es incongruente con el concepto de pérdida de salvación, porque cuando tú firmas un contrato, el contrato no dice si tú te mantienes fieles a mis enseñanzas y las guardas, entonces se mantiene el pacto, no. Este pacto está basado en la obediencia de Cristo y Dios previó que nosotros como humanos hemos de fallar, pero nos ha dado este recordatorio para que tengamos claro nosotros que tenemos un pacto con Dios, que nuestra relación con Dios no es ni circunstancial ni informal, sino que nuestra relación con Dios está basada en un pacto y que en este pacto lo que se nos exige es amar a Dios, amar al prójimo y amar a los hermanos en Cristo. Y en este orden finalmente es como aparece en la Biblia. Pero nosotros entendemos finalmente que el pacto, que la cena, es también en la Biblia encontramos que Dios anticipó esta señal. La Pascua, y de hecho Jesús establece en la cena de la Pascua, en el aposento alto, este símbolo del pacto, porque como dice 1 Corintios 5, del 7 al 8, alguien que quiera ayudarme leyéndolo, 1 Corintios 5, del 7 al 8, vamos a ver cómo nosotros debemos entender esto. Del 7 al 8, 1 Corintios 5, 7 al 8. Limpien la levadura vieja para que sean masa nueva, así como lo son en realidad sin levadura, porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos las fiestas no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Entonces nosotros somos masa nueva, no debemos tener levadura. La levadura, ¿qué le hace a la masa? Si la masa es así de chiquita y le ponen levadura, se hace grandota. Si una persona no es nadie en realidad, pero de pronto impresiona a los demás, parece gigante, pero sigue siendo un ser humano finalmente, y hay seres humanos que se ven enormes, pero son seres humanos finalmente. Entonces, no es de impresionar, no es de buscar ser lo que no somos y tener una imagen que no nos corresponde, sino que dice que nosotros debemos estar con sinceridad. No con levadura vieja de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y verdad. Y eso debemos ser nosotros. En este caso, los panes de la Pascua somos nosotros. Jesucristo es nuestra Pascua, dice en el versículo 7, ¿verdad? Ha sido sacrificado, se ha cumplido la Pascua, y lo que ahora tenemos es el símbolo de ese cordero que derramó su sangre, por el cual los primogénitos, que representa a todos los cristianos, fueron salvados esa noche en Egipto. Ahora nosotros hemos sido salvados por la sangre de Cristo, y por lo tanto esta identidad viene en relación con el sacrificio de Cristo y nosotros como los primogénitos que hemos sido salvados. Por esa razón, cuando pensamos en nuestra comunión con Dios, debemos tener esto claro. Nuestra relación con Dios no es circunstancial, si nos va bien, nos va mal, si nos portamos bien, nos portamos mal. Nuestra relación con Dios está firmemente establecida en un pacto, y esto, como vemos, el verdadero cristiano que ha de nacer de nuevo no dice, entonces voy a poder pecar a gusto o poder fallar. No, porque el verdadero cristiano dice, entonces está garantizado que yo puedo llegar a ser la imagen de Cristo. Porque las fallas no son intencionales en un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo, sino que nosotros debemos entender que esta identidad con Cristo en el lavamiento, que es el bautismo, y en la cena, que es el sacrificio de Cristo, ambos, uno en su sacrificio, el otro en su sepultura, nosotros tenemos esta identidad para una nueva vida en la ley de Cristo. Por esa razón nosotros debemos tener claro que si nuestra relación con Dios es estable, porque no solo es para este tiempo, sino que es para la eternidad, entonces debemos andar, como dice la palabra, en una nueva vida. No como panes con levadura, sino con sinceridad y verdad, para que celebremos esta fiesta, esta comunión con Dios,
no con malicia ni maldad, sino con sinceridad y verdad. Y vivamos de esta manera, de tal modo que los mandatos en la ley de Cristo, amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente y nuestras fuerzas, amar al prójimo como a nosotros mismos y amar a los hermanos como Cristo nos amó, lo cumplamos de tal modo que agrademos a Dios en todo esto. Vamos a orar. Padre, nosotros te damos gracias por este pacto que tú has establecido con nosotros, en el cual tú demandas de nosotros el amarte, el amar a nuestro prójimo, el amar a nuestros hermanos en Cristo. Que esto sea el reflejo en verdad de que hemos nacido de nuevo, que nosotros en verdad caminamos en una nueva vida y que hemos puesto nuestra mirada no en lo terrenal, no en lo temporal, sino verdaderamente, Señor, en las cosas de arriba. Que hemos puesto nuestra mirada en esa vida eterna que tenemos por delante, la cual, Señor, tú has de traer a nosotros y nos has de llevar por la eternidad contigo, para que nosotros, Señor, vivamos en esta vida, tanto aquí en la tierra como en la eternidad, de una manera que te agrademos. A ti sea toda la honra y toda la gloria en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a seguir exaltando a nuestro Dios a través del canto. Y vamos a ponernos de pie.